A pesar, hermanos, de que todos nosotros, o así yo lo quiero considerar, todos nosotros somos verdaderos creyentes, a pesar de eso, seguimos luchando con nuestros pecados, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Todos nosotros luchamos con nuestros pecados. Pablo dijo estas palabras allí en Gálatas 5:17. Vean, yo se los leo, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Esta es la realidad. El deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne. ¿No es cierto? Esto, hermanos, en teología se le conoce como la santificación progresiva. Hay una santificación progresiva en el creyente. Tú vas teniendo una madurez espiritual poco a poco, porque el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu. Y, hermanos, esta es la realidad. Todos nosotros luchamos en contra del pecado, porque hay deseos, ¿no es cierto? Hay intenciones, hay maneras de pensar, hay tendencias, que todo esto nos lleva a una lucha en nuestra vida. Esta es la realidad del cristiano, hermanos. Somos pecadores, aunque no queremos serlo, ¿cierto? Esto, hermanos, me lleva a la pregunta, cuando tú pecas, ¿cómo enfrentas ese pecado? ¿Cuál es tu reacción, hermano, cuando ya pecaste? ¿Qué haces cuando ya pecaste? Bueno, una manera de saber qué hacer cuando pecamos nos los va a enseñar el Salmo 32. El Salmo 32, así que acompáñame para leer este salmo, este gran salmo. Salmo 32 nos va a enseñar qué hacer cuando yo peco. Salmo 32, versículo 1, empieza el Salmo 32 con el título Salmo de David Másquil. Y dice versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es el salmo, hermanos, que vamos a estudiar y nos va a enseñar cómo debo de actuar cuando he pecado, ¿ok? Pero nota, hermanos, este salmo se categoriza en los salmos de agradecimiento, ¿ok? Este es un salmo de agradecimiento. Y nota el título es Salmo ¿de quién? De David. Aquí nos muestra quién es el autor, el Salmo de David. Fíjense, hermanos, muchos comentaristas dicen que este salmo es la secuela, es la continuación del Salmo 51, porque en el Salmo 51 David describe el pecado que cometió con Betsabé, y después de cometer ese pecado escribe el Salmo 32, donde está agradecido con Dios porque Dios perdonó su pecado. ¿Ok? Por eso muchos comentaristas dicen que este Salmo 32 es la secuela del Salmo 51. ¿Ok? Ahora, nota, hermanos, dice que este salmo lo escribió David, pero también nos dice el título que es un ¿qué? Un másquil.
Maskil es la palabra hebrea tal cual, así se escribe y así se dice. Es una transliteración de esta palabra. Maskil. Que maskil, hermanos, una de sus traducciones es instrucción. Instrucción. O sea, este salmo te va a instruir a la práctica. Esa es la idea. Este salmo te va a dar una práctica. Por esta razón, hermanos, también este salmo se le conoce o está categorizado como un salmo didáctico. Es un salmo de agradecimiento, pero a la vez es un salmo didáctico porque te va a llevar a la práctica. ¿Qué te enseña este salmo? ¿Cuál es la práctica que te va a enseñar este salmo? La práctica es, y es lo que vamos a estudiar, cómo confesar nuestros pecados. Cómo confesar nuestros pecados para alcanzar el perdón de esos pecados. Eso es lo que este salmo te enseña y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo confesar nuestros pecados para alcanzar perdón de esos pecados. En otras palabras, hermanos, este es un salmo que nos va a dar la guía para la confesión de nuestros pecados. ¿Ok? Pero, hermanos, como ya lo mencioné, y antes de entrar de lleno a este salmo, David, quien escribió este salmo en una etapa de su vida muy mala, muy mala. Y creo, hermano, que necesitamos ver ese contexto para poder entender todas estas palabras que David escribió en el Salmo 32. Así que acompáñame a 2 de Samuel 11, que ahí nos cuenta esta historia donde David realmente pecó contra Dios, que realmente falló a Dios y fue un pecado muy grande. Así que acompáñame a 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. En lo que lo van buscando, hermanos, tienes que saber que para este tiempo de la historia de 2 de Samuel 11, David ya es el rey de Israel, ¿ok? David en su reinado ya está en la cúspide, ¿ok? Está en su prime, está en su nivel más alto de reinado y de vida. Él es un gran rey, ¿ok? Y en esa posición se desarrolla toda esta historia y vean, dice 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Nota, Betsabé era mujer de Urías eteo. O sea, Betsabé estaba casada. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Nota, hermanos, aquí hay una frase importante en el versículo 4. Nota que dice el texto que él, o sea, David, durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia. Esta frase es importante porque la Reina Valera, hermanos, 60, que es la versión que estoy leyendo, traduce que cuando David durmió con ella, o sea, cuando tuvieron relaciones, dice, luego ella se purificó de su inmundicia. Esto como que te da a entender, hermanos, que se acostó con David, probablemente se sintió mal por lo que hizo, porque era mujer casada, ¿no es cierto? Y entonces fue y se purificó de alguna manera por el mal que había hecho, ¿no es cierto? Podríamos pensar eso, pero en el hebreo original, hermanos, no da a entender eso. La traducción, hermanos, más literal de esto es la siguiente, vean, esta es la traducción más literal. Dice, y él durmió con ella, pues
acababa de purificarse de su inmundicia. Pues acababa de purificarse de su inmundicia. O sea, lo que da a entender esto, hermanos, es que cuando se acostó con David, ella ya estaba purificada de su inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ella ya se había limpiado de su inmundicia de la menstruación. Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque el texto nos está diciendo que cuando se acostó con David, ella ya había menstruado. Y una embarazada no puede menstruar. Eso quiere decir que ella no estaba embarazada cuando se acostó con David. Esa es la idea. Aquí el punto que quiere enseñarnos el autor es que ella no estaba embarazada y había menstruado. Esa es la comprobación de que no estaba embarazada. ¿Ok? Entonces, vean, dice versículo 5, continuamos y versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. En otras palabras, hermanos, ella quedó embarazada de David. ¿Ok? El versículo 4 fue muy claro. Ella no estaba embarazada porque había menstruado. Entonces, ¿este hijo es de quién? De David. Ella quedó embarazada por las consecuencias de esta relación inmunda delante de Dios. Versículo 6 dice, versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y vean, hermanos, versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y escucha, y lava tus pies. Detengámonos aquí tantito, hermanos. Nota cómo David manda llamar al esposo de Betsabé, ¿no es cierto? A Urías Eteo, lo manda a llamar, y este Urías Eteo, lo vamos a ver más adelante, es un gran soldado. Es un soldado fiel a Dios, fiel a David y fiel a Israel. Y entonces David lo manda a llamar y le dice, vete, desciende a tu casa y lava tus pies. Esta frase, lava tus pies, hermanos, es una forma muy, pero muy amable de decir, acuéstate con tu esposa. Vete a tu casa y acuéstate con tu esposa. Aquí el rey está siendo muy amable. Pero obviamente David, ¿qué está haciendo? Está tratando de ocultar su pecado, porque él sabe que Betsabé ya está embarazada, ¿no es cierto? Él quiere tapar su pecado de alguna manera y le dice a Urías, ve y acuéstate con tu esposa. Y dice versículo 7, y saliendo Urías de la casa del rey, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Esto quiere decir que David le mandó un regalo. Qué buen rey, ¿no? Le mandó un regalo. Y vean lo que le dice versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, ¿Urías no ha descendido a su casa? Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Vean, hermanos, vean cómo realmente Urías es un hombre leal, ¿no es cierto? Y le acaba diciendo, vean al final del versículo, por tu vida y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Nota, hermanos, cómo Urías está diciendo, rey, discúlpeme, pero todos están peleando y yo en mi casa sin hacer nada. No puede ser así. Este hombre es leal. Este hombre realmente ama a su nación, ¿no es cierto? Y vean, versículo 12, dice, y David dijo a Urías, quédate ahí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó, o sea, lo invitó. David lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama
con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vean, este hombre no fue a su casa. Pero quiero que notes, hermanos, cómo David está usando todo su poder para cubrir su pecado. Ya vio que no fue a su casa. Entonces le dice, vente David, te voy a invitar a comer. ¿Él se podía negar? No, pues es el rey, ¿no es cierto? Te voy a invitar a comer, pero la intención de David, ¿cuál era? Embriagarlo para que se fuera borracho a su casa, ¿no es cierto? Él quiere tapar todo tipo de pecado. Y vean, versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, o sea, al frente de la guerra, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido, ¿y qué? Y muera. Vean, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, pasó a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y escucha, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabía lo que estaba sucediendo? Perdón, ¿no sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer en el muro pedazos de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, si esto te dice David, tú le dirás, escucha, también tu siervo Urías heteo es que muerto. Vean, hermanos, que Joab sabía que David se iba a enojar por lo que había pasado en la batalla, porque habían perdido, ¿no es cierto? Murieron muchos hombres en la guerra. La estrategia de batalla, hermanos, fue una estrategia muy equivocada. Pero, dice Joab, pero si le dices que ya murió Urías, entonces él va a recordar que toda esta mala estrategia fue para matarlo a él, porque así lo pidió. Fue para matar a Urías. Vean, hermanos, David siempre buscó ocultar su pecado, ¿no es cierto? Vean más abajo, versículo 26. Versículo 26, dice versículo 26, oyendo la mujer de Urías, o sea, Betsabé, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable, escucha, ante los ojos de Jehová. Nota, hermanos, quizás leemos esta historia y podemos decir, David se salió con la suya, ¿no es cierto? Porque al final tomó la mujer, al final se quedó con ella y él se salió con la suya. Nadie sabía de esto más que un hombre, Joab. David se salió con la suya, pero no es cierto. Porque dice al final del texto, mas esto, todo este plan maquiavélico de David, fue desagradable ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Hermano, David pudo ocultar su pecado delante de los ojos de todos, pero nunca de Dios, nunca de Dios. ¿Sabes? Así mismo te pasa a ti, hermano, así mismo me pasa a mí. Tú puedes ocultar tu pecado con todo tipo de tramas. Tú puedes ocultar tu pecado con todo tipo de maquilaciones. Tú, hermano, como David, puedes hacer el más grande plan para que nadie se entere de tu pecado. Pero, ¿sabes? Jamás, nunca podrás ocultar tu pecado delante de Dios. Jamás, hermano. Nota que hasta este momento no hay arrepentimiento en el corazón de David. David no se ha arrepentido. Y aquí tenemos a un hombre adúltero y homicida, endurecido en su corazón. Y él no se está arrepintiendo de su pecado. David se aferró tanto a este pecado que Dios le habló por medio del profeta Natán. Y vean lo que le dijo. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Un capítulo después. 2
de Samuel 12, 19, vean lo que le dijo Dios por medio de su profeta Natán. Segunda de Samuel 12, 9, dice, ¿por qué pues, el profeta hablándole a David, por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, escucha, ahora no se apartará jamás de tu casa que la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste, escucha, en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, escucha, pequé contra Jehová. Solo hasta este instante él reconoció su pecado. Solo hasta este instante él confesó su pecado. Y dice Natán, vean, y dijo Natán a David, también Jehová te ha remitido, o sea, te ha perdonado tu pecado, no morirás. Hermano, esto muestra la gracia de Dios, porque David merecía morir. ¿Qué dice la ley? La ley decía que el adúltero y el homicida tenían que morir, ¿no es cierto? Pero aquí Dios está mostrando la gracia a David al no quitarle su vida físicamente. Y aparte, hermanos, de que lo perdona, hay consecuencias, porque dice versículo 14, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, escucha, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En este contexto, David está escribiendo el Salmo 32. Porque el Salmo 32, hermanos, es la experiencia de David al no arrepentirse de su pecado, al saber que era un adúltero y un homicida, pero después entra en sí, pide perdón por ese pecado y Dios lo perdona por confesar ese pecado. Así que, hermanos, en el tiempo que nos queda, vamos a analizar el Salmo 32, pero quería que viéramos de dónde viene, porque es importante entender por qué David escribió este salmo. Así que acompáñame, hermanos, al Salmo 32, versículo 1, y empieza David diciendo en este salmo, vean, este salmo empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nota, hermanos, cómo David empieza con 3 palabras diferentes para referirse al pecado. El primero es transgresión, ¿no es cierto? El segundo es pecado y el tercero es iniquidad. David, hermanos, utiliza 3 palabras diferentes para referirse al pecado, porque él sabe, hermanos, que la naturaleza pecaminosa que él tiene es muy grande. Es muy grande. Aquí lo que está haciendo David es ver el pecado, pero de diferentes perspectivas. Pero al final, todo es pecado. Pero nota, hermanos, él utiliza primero la palabra transgresión, lo cual es en hebreo pesa. Pero esta palabra hebrea en pesa, hermanos, se traduce mejor como rebelión. ¿Ok? David está diciendo, bienaventurado aquel cuya rebelión ha sido perdonada. Y esta palabra de rebelión, hermanos, da la idea de alejarse de Dios y de no querer someterse a su autoridad. Hay una alta traición, esa es la idea. Hay rebelión. Así era David. Él no quería sujetarse a la autoridad de Dios. Había una alta traición por parte de David.
Pero la segunda palabra también es que pecado, que en hebreo es hatahá. Y esta palabra de hatahá se traduce como ofensa. Ofensa. Da la idea, hermanos, que David se desvió del camino y con esa desviación ofendió a Dios. Ofendió a Dios con sus acciones. ¿Ok? Y nota la tercera, la cual es que iniquidad, abón, que se traduce como culpa. Culpa. Y la idea, hermanos, de esta palabra es que David tenía una depravación moral muy grande y por eso era culpable. Porque tenía una depravación moral muy, muy grande. ¿Ok? Quiero que notes, hermanos, quiero que notes cómo estas tres palabras reflejan lo terrible que es el pecado delante de los ojos de Dios. Porque David está consciente de lo terrible que fue el adulterio y el homicidio que él cometió. Nota, hermanos, que el pecado así es en tu vida. El pecado que tú cometes delante de Dios es un pecado sumamente terrible, que tiene que ver con la rebelión, que tiene que ver con la culpabilidad y que tiene que ver, hermano, con la ofensa que le das a Dios. Es un pecado realmente terrible. Porque cuando tú pecas, hermano, te estás rebelando contra el Dios soberano de manera deliberada, violando su estándar, ofendiendo sus caminos. Esta es la realidad, hermanos. Cuando tú pecas, tú entras también en una depravación moral delante de Dios. Tu pecado puede ser muy perverso, puede ser muy grande, como lo era el de David. Ahora quiero que veas lo que Dios hace cuando el pecado es confesado. ¿Qué Dios hace cuando el pecado es confesado? Dice, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué hace Dios, hermanos, con el pecado confesado? Lo perdona y lo cubre. La palabra perdona, hermanos, es en hebreo nasa. Nasa, que se puede traducir, hermanos, como levantar. O sea, Dios levanta tu pecado. La idea, hermanos, es que lo quite. Tu pecado está en ti y Dios lo levanta y lo quita. Esa es la idea de nasa, ¿ok? Pero no solamente Dios hace eso, sino que Él también lo cubre. Cubre, hermanos, en hebreo es kasá. Que esta palabra de kasá se traduce mejor como envolver o ocultar. Lo envuelve, lo oculta. La idea, hermanos, de esta palabra es que Dios lo oculta de su vista. Dios lo oculta de su vista. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el verdadero perdón de Dios, cuando tú confiesas tu pecado, lo que hace Dios es levantar ese pecado y envolverlo, cubrirlo delante de sus ojos y Él ya no lo ve. Esa es la idea. Esa es la idea cuando tú confiesas tu pecado y Dios te perdona. Pero ahora nota el versículo 2, ¿qué dice? Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová, escucha, ¿no qué? No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiero que notes esta frase. Cuando tú confiesas tu pecado, Dios no ¿qué? No te culpa. No te culpa. Esta palabra, hermanos, de no culpa tiene la idea de que Dios te perdona mediante la fe únicamente. Independientemente de lo que tú hagas, independientemente de tus obras, Dios te perdona mediante la fe únicamente. ¿Y por qué sacamos esta conclusión? Porque esta misma conclusión la sacó Pablo en Romanos 4:6. Vean lo que dice Romanos 4:6. Esto mismo enseña Pablo, Romanos capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice Romanos 4, versículo 6. Dice Romanos 4, versículo 6. Como David habla de la bienaventuranza, escucha, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué, sin obras.
diciendo, y vean, va a citar el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nota, hermanos, cómo Pablo está usando el Salmo 32 para decir que Dios no culpa, sino que Él justifica al pecador por medio de la fe únicamente. No por sus obras, sino por medio de la fe únicamente. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no me voy a detener en este pasaje, pero si tú quieres estudiar más este pasaje, voy a hacer una promoción de mis estudios de Génesis 15. Ahí ya lo prediqué, este pasaje y esta idea, más a profundidad en Génesis 15, entonces puedes verlo ahí. Pero simplemente para que tengas la idea, hermanos, aquí simplemente Pablo está tomando el Salmo 32 para enseñar que así como lo hizo con Abraham, con David y con nosotros, Dios no va a culpar al pecador por lo que haga, por una obra buena o mala, no, sino que Dios justifica al pecador por medio de ¿qué? De la fe únicamente. Y así lo hace con todos nosotros, ¿ok? Entonces vean, regresando al Salmo 32, vean, Salmo 32, versículo 2, dice, Salmo 32, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y escucha, y en cuyo espíritu no hay ¿qué? No hay engaño. Esto es importante, porque hermanos, este es un elemento importante para la confesión. Cuando tú confiesas tu pecado, tú tienes que tener un espíritu donde no hay engaño. Esto quiere decir, hermanos, que David jamás negó su pecado. David jamás minimizó su pecado. David jamás justificó. David, hermanos, no escondió su pecado. Esta es la idea. Él tiene un espíritu donde no hay un engaño. Él no ocultó su pecado. El perdón que David disfrutó, hermanos, fue porque él confesó su pecado. Escucha, tal cual fue. No le quitó, no lo suavizó, no lo justificó. Esto David lo expresó tal cual es. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 51. Vean lo que dice Salmo 51. Salmo 51, vean lo que dice David. ¿Recuerdan que estos dos salmos se juntan, el 32 y el 51? Vean lo que dice Salmo 51. Dice Salmo 51, nota el título del Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Es lo que leímos en 2 Samuel, ¿no es cierto? Pero vean, cuando pasó todo esto, dice Salmo 51, versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Escucha, borra ¿qué? Mis rebeliones. Él dice, mis rebeliones. Lávame más y más de ¿qué? De mi maldad. Y límpiame de ¿qué? De mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nota, hermanos, cómo David reconoció su pecado tal cual es. Por eso él decía, mis rebeliones, mi maldad, mi pecado, es mío, yo lo cometí, yo lo hice. Y la prueba de que yo soy un gran pecador, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconocía que él era un gran pecador, ¿no es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad de todos nosotros. Pero, otra vez, hermanos, nota cómo David está muy consciente de su pecado, pero muy consciente de su pecado. Él reconoció su pecado tal cual fue. Tal cual fue. Y vean, hermanos, dice versículo 9,
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Otra vez, David jamás justificó su pecado. David jamás minimizó su pecado. David jamás ocultó su pecado delante de Dios. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres confesar realmente tu pecado delante de Dios? ¿Tú quieres confesar tu pecado delante de Dios? Si es así, hermanos, entonces debes de hacer lo que hizo David. No tienes que culpar a nadie. No tienes que justificarte. No tienes que minimizar tu pecado. Porque, hermanos, este es el tipo de confesión que te va a llevar a la verdadera satisfacción. Este es el tipo de confesión que te va a llevar al verdadero gozo. Cuando tú no minimizas, cuando tú no quitas, cuando tú lo expresas tal cual es. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el Salmo 32, versículo 1. Vean lo que dice el Salmo 32, versículo 1. Cuando David confesó su pecado, cuando él reconoció sus maldades, sus rebeliones, sus pecados, él pudo decir estas palabras, Salmo 32, versículo 1. Escucha, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nota, hermanos, David utiliza 2 veces la palabra bienaventurado, asre en hebreo, que se traduce mejor como contento o satisfecho. Contento o satisfecho. O sea, hermanos, David estaba sumamente feliz. David estaba lleno de satisfacción y de gozo profundo. ¿Por qué? Porque Dios ya no había ocultado su pecado. Dios ya no lo ocultó. Dios lo quitó de sus vistas. Dios hizo que ese pecado se olvidara. Y por eso David estaba sumamente bienaventurado, sumamente gozoso, lleno de satisfacción, porque Dios quitó su pecado delante de sus ojos. Ahora, hermanos, piensa en esto. Aquí está el perdón de Dios por medio de su gracia hacia David, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Dios le está dando el perdón a un adúltero y a un homicida. Esta es la verdad, ¿no es cierto? ¿David merecía el perdón, hermanos? Por ser adúltero y homicida. ¿Él merecía el perdón? ¿Qué merecía? La muerte. ¿Tú qué mereces por los pecados que has cometido? ¿Tú qué mereces por ser mentiroso, por ser adúltero, por ser blasfemo? ¿Tú qué mereces por ser idólatra, fornicario? ¿Qué mereces? Lo mismo que David, ¿no es cierto? Lo mismo que David. Porque, hermanos, David, cuando pecó con Betsabé, él ya era un creyente. Para ese momento, hermanos, David ya había escrito grandes salmos, como el Salmo 23. Grandes salmos. Él era un creyente verdadero. Dios ya había transformado su corazón realmente, hermano. Pero, hermano, un verdadero creyente también puede pecar en contra de Dios. Puede pecar. Y cuando él peca, ¿qué merece? ¿Realmente merece el perdón de Dios? No. Y cuando hablamos de nosotros como creyentes, quizás nosotros merecemos menos que un incrédulo. Porque tú sabes lo que no tienes que hacer y lo haces. Y lo haces. Eres doblemente culpable delante de los ojos de Dios. Esta es nuestra realidad. Merecemos, ¿no es cierto? Merecemos la muerte a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra culpabilidad. Pero el perdón de Dios, Él te lo da por su gracia. No por tus obras, no por lo que tú haces, porque tú eres un pecador. Pero Dios te perdona por su gracia.
Por eso nosotros podemos decir, bendita gracia. Porque a pesar de que yo soy un gran pecador, Cristo, como decía Dion Newton en la canción que cantamos, Sublime Gracia, yo soy un gran pecador, pero tú eres un gran salvador. Y esta es la realidad. Cuando entendemos eso, nosotros podemos decir, sí es cierto, Señor, bendita gracia, porque esta gracia ahora está en mi vida. Porque desde un punto de vista legal, hermanos, Dios no tiene la obligación de perdonarte, ¿o sí? No, porque has quebrantado la ley. Sin embargo, Dios te perdona. Sin embargo, esa gracia está en tu vida y se extiende gracias al gran amor que no mereces, pero que Dios te lo da. Sabiendo esto, hermanos, sabiendo que yo soy un gran pecador y que Cristo y que Dios tiene una bendita gracia, ¿cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no vamos a estar gozosos, hermanos? ¿Cómo no vamos a estar satisfechos cuando Dios perdona nuestras transgresiones y nuestros pecados? ¿No es cierto? ¿Cómo no vamos a estar alegres, hermanos, cuando Dios dice, te voy a perdonar cuando tú deliberadamente pecaste en mi cara? ¿Cómo no voy a estar contento, hermanos, si Dios me dio su perdón cuando no lo merecía? Porque ahorita todos deberíamos de caer muertos. Pero no sucede, ¿por qué? Por la gracia perdonadora de Dios. Esto es hermoso, ¿no es cierto? Así como David, hermanos, así pasa con nosotros. Entonces, cuando tú pecas, hermano, no minimices tu pecado. No quieras culpar a alguien más. No lo escondas, sino confiésalo tal cual es. Dile al Señor, Señor, yo hice esto y esto y esto y esto y esto. De la A hasta la Z. Hazlo, hermanos. Confiesa tu pecado para que pueda pasarlo del versículo 3. Porque vean, hermanos, David no confesó su pecado por mucho tiempo. Que no se te olvide el contexto de estas palabras. ¿Dónde estamos parados? En una situación donde David es un adúltero con Betsabé, ¿no es cierto? Y cuando él adulteró con ella, él no se arrepintió. No se arrepintió de ese pecado. No se arrepintió de ese pecado cuando Betsabé se enteró que estaba embarazada y fue y le dijo, estoy embarazada. Él no se arrepintió en ese momento. Pasaron algunos días y mandó a llamar a Urías y vio que Urías era un hombre fiel y aún así no se arrepintió. No se arrepintió. Hermanos, realmente pasó mucho tiempo para que se arrepintiera. Mandó a matarlo, murió y no se arrepintió. Vio a esa mujer dolida en su luto y no se arrepintió. Dios le dijo, voy a matar a tu hijo y no se arrepintió. Mínimo, hermanos, podemos decir que pasaron los 9 meses como mínimo, ¿no es cierto?, de embarazo. Y David no se arrepintió. ¿Y cómo lo explica? Vean cómo lo explica él, versículo 3. Ahí Salmo 32, versículo 3. Él dice, mientras callé, por todos estos 9 meses, mientras callé, escucha, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Nota, hermanos, que mientras callaba David, dice que se envejecieron sus huesos en su gemir. Esta palabra, hermanos, gemir, en hebreo es seagag, que se traduce mejor como rugido. Pero la idea, hermanos, de rugido es que él tenía un dolor muy profundo, que podía sacarlo como un rugido. Tenía un dolor muy, muy, muy profundo. Nota, hermanos, que David internamente tenía una conciencia culpable. Esa es la idea en el gemir. Tenía un dolor, un grito profundo, una conciencia muy culpable. David, hermanos, en este momento, mientras callaba, por decirlo de alguna manera, él estaba explotando en su conciencia. Su conciencia lo estaba torture y torture.
por lo que había cometido. ¿Unas horas? No. Dice el texto, todo el día. Todo el día. Todo el día David no encontraba la paz porque su corazón no estaba quebrantado. Su corazón estaba lleno de pecado. Pero nota, hermanos, ¿Dios sabía que David estaba sufriendo? ¿Sí? Dios sabía que David sufría con una conciencia culpable. Pero aún así, Dios no hizo nada porque David seguía endureciendo su corazón. Seguía endureciendo su corazón. Y por eso dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí que tu mano. Nota, hermanos, que esto está apuntando al juicio de Dios para con David. ¿Cómo Dios enjuició a David? Estando callado. Dios no hizo nada. David, hermanos, quiero que notes cómo David estaba siendo atormentado en sus pensamientos y Dios callaba. Dios no actuaba. Hermano, este mismo silencio que experimentó David, también tú lo puedes experimentar por causa de tu pecado. El silencio, hermanos, es una forma del juicio de Dios. Y estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado o hemos conocido el silencio de Dios por causa de nuestros pecados. Todos, hermanos, en algún momento de nuestras vidas hemos estado como David en esa oscuridad, en ese tormento de nuestras conciencias. Cuando tu conciencia te dice, eso que hiciste está mal, está mal, está mal, y te está perforando la conciencia, ese pecado. Seguro que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Esto es terrible, ¿no es cierto? Y es más terrible si eres un creyente genuino. Porque sabes qué dice la palabra de Dios y aún así pecas. Y ese pecado te perfora aún más adentro tu conciencia y duele demasiado. Duele demasiado. Porque el juicio de Dios está sobre ti. Vean, hermanos, esta mano, que es la mano de Dios, la mano castigadora de Dios, se presentó en la conciencia que atormentaba a David de día y de noche. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible se sentía David. Leímos 2 de Samuel. Y 2 de Samuel, hermanos, no expresa esta idea. Ahí solamente vemos a un David tratando de tapar y de tapar y de tapar y de tapar su pecado, ¿no es cierto? Pero este salmo, nota, hermanos, este salmo nos está dando la radiografía, por decirlo de alguna manera, la radiografía que vivía David en su intimidad, en su interior, por todos estos meses. Él estaba siendo torturado por su conciencia culpable. Asimismo pasa contigo. Si tú como creyente buscas el refugio en la oscuridad, en el silencio de la intimidad y no confiesas tus pecados, este pecado te va a alcanzar y te va a taladrar tu conciencia de día y de noche y vas a sufrir. Porque las consecuencias físicas por nuestro pecado son una realidad, hermano. Quizás, dice David, que a él se le que, dice el texto, que se sentía que se envejecieron sus huesos. Él está hablando de términos físicos. Cuando tu pecado te tortura en tu conciencia porque traes una conciencia culpable por tu pecado, puedes tener consecuencias físicas. Para unos se les va el sueño y no duermen. Para otros llega el desánimo. Para otros llega la depresión, llega la amargura. Esta es una realidad. Algunas enfermedades, hermanos, son porque no confiesas tus pecados. Porque no los confiesas. Vean, hermanos, lo que David dice al final del versículo 4. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, su conciencia lo atormentaba tanto que sus días de verano son como pastos que fueron quemados. Esto es sentido figurado. No es que en su campo se le quemaron, no. Sino, hermanos, la idea es clara, ¿no es cierto?
David no tenía días ni noches felices. Él estaba sufriendo. Sus pastos verdes se le estaban quemando. Quiero hacerte la pregunta, hermano. ¿Tú duermes bien por las noches? ¿Hay tranquilidad en tu ser? ¿No hay desánimo en tu vida? Quiero que medites en esto, hermano. Piensa en esto. Piensa, hermanos, en que tu pecado quizás te esté torturando y te esté atormentando como lo está haciendo con David porque traes una conciencia culpable. Examínate sinceramente. Medita, porque dice al final del versículo 4, ¿qué? Sela. Esta palabra de Sela, como dice Spurgeon, significa pausa y medita. Pausa y medita. Tú también tienes que meditar en esto, hermano. Tú también tienes que hacer una pausa aquí y meditar en tu pecado, porque quizás ese pecado que estás cometiendo sea la causa de tus aflicciones. Y por eso no puedes tener una vida tranquila delante de Dios. Porque esta es la realidad, hermanos. Tú puedes justificar tu pecado de muchas maneras. Este pecado me está atormentando. Voy a hacer actividades y me voy a mi trabajo y me voy a la escuela y hago esto y me lleno de actividades en mi día para no pensar en eso. Esta es la realidad, hermanos. Puedes tener muchos chivos expiatorios para apartarte de esa tortura que tu conciencia culpable te está dando. Incluso hoy en día muchos dicen, yo voy a ir con un psicólogo, para que ese psicólogo me acaricie la espalda y me diga, estás bien, estás bien. Los malos son los que te rodean. Esta es la realidad, hermano. Queremos chivos expiatorios para no sentir esa culpabilidad. Salud. Pero tienes que saber, hermano, ninguna cantidad de justificación personal te va a librar del tormento por una conciencia culpable. Ninguna justificación personal. ¿Qué te va a librar de ese tormento? Solo el confesar tu pecado. Cuando tú confiesas tu pecado tal cual es, Dios te va a librar de ese tormento. Medita en eso. Medita en eso. Nota, hermanos, David se sentía morir, ¿no es cierto? Su conciencia lo acusaba terriblemente. Pero cuando él confesó su pecado, cuando él dijo lo que hizo tal cual fue, esa agonía se fue. Esa agonía desapareció. Vean versículo 5. Versículo 5 dice, escucha, mi pecado ¿qué? Te declaré y no cubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Ve, hermanos, que cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú declaras ese pecado que cometiste, Dios te da la ayuda. Dios te quita del tormento. Cuando tú confiesas, cuando tú declaras tal cual lo que hiciste, que eso es la confesión, decir lo que hiciste tal cual sin quitarle nada, cuando tú haces eso, entonces Dios te va a ayudar. Dios va a poner ahora sí su mano en ti y te va a quitar de ese tormento. Pero tienes que recordar algo importante, hermanos. La confesión genuina de nuestros pecados siempre va ligada con el arrepentimiento. Siempre. Porque confesar los pecados no es decir, sí, Señor, yo robé y ya. No, eso no es confesar tus pecados. Una confesión genuina de tus pecados es, sí, confesar tus pecados tal cual es, pero también debe de haber un arrepentimiento de tu parte. Debes de decir, esto que hice ya no lo voy a hacer. Tengo que darle la espalda a ese pecado y ahora caminar en los caminos de Dios. Porque, hermano, tú debes de estar dispuesto o dispuesta a dejar ese pecado. Porque ese es un reflejo de una verdadera confesión de pecados. Estar dispuesto o dispuesta a dejar mi pecado. Y si haces eso, va a pasar lo que pasó con David en tu vida. Y vas a poder decir, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo tú, Señor. Qué verdad tan más gloriosa, ¿no es cierto, hermanos? Esta es la realidad. La confesión
te va a traer perdón. Perdón. Tienes que meditar en esto. Si tú confiesas genuinamente tu pecado, si tú lo descubres delante de Dios, ¿Dios qué va a hacer con ese pecado? Lo va a cubrir. Va a cubrir ese pecado. Tú lo descubres y Dios lo cubre. Qué hermoso. ¿No es cierto? Qué hermoso, hermano. Pero también pasa al revés. También pasa al revés. Si tú cubres ese pecado, si tu pecado, hermanos, lo dejas en el silencio por no confesarlo, entonces Dios ¿qué va a hacer? Lo va a descubrir. No te olvides de eso, porque Dios conoce todas las cosas de manera perfecta. Él conoce todo detalle de tu vida porque Él es el ¿qué? El soberano. Y Dios puede desenmascarar tu pecado en cualquier momento de tu vida. Él es el soberano, recuérdalo. Medita en eso. Él es el soberano. Así que, hermano, no cultives una vida de hipocresías en el pecado oculto, porque Dios lo puede descubrir. Esta es una gran motivación para que confieses entonces tus pecados. ¿No es cierto? Regálame algunos minutos, ya vamos a acabar, hermanos. Los versos que siguen son muy rápidos. Vean, continúa diciendo, hermanos, ¿qué también pasa si tú confiesas tu pecado? Versículo 6, versículo 6, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Nota, hermanos, esta frase, en el tiempo en que puedas ser hallado, simplemente significa vuélvete a Dios mientras puedas encontrarlo. Vuélvete a Dios mientras puedas encontrarlo. Vuélvete a Dios con una confesión genuina mientras tengas la oportunidad. Esa es la idea. Esa es la idea. Porque Él es piadoso, Él es santo. Y tú tienes que confesar tus pecados en un verdadero arrepentimiento. Y cuando pasa eso, hermano, cuando tú confiesas tu pecado, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. No llegarán hasta Él. Esto apunta al juicio divino de Dios. Dios puede castigarte, hermanos, por no confesar tu pecado. Pero si tú lo confiesas, Dios te perdona y esas aguas ya no llegan a ti. Versículo 7, por esa razón dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Vean, hermanos, que los que caminan cerca de Dios no van a experimentar la angustia, no van a experimentar los peligros. Pero si tú no confiesas tu pecado, tú no vas a ser guardado, tú no vas a ser protegido. Y esas aguas van a llegar a ti y vas a estar en angustia, vas a estar en sufrimiento. El peligro te va a rodear por no confesar tu pecado. Pero como David sabía que cuando él confesó su pecado, cuando él dejó de callar, esas aguas ya no llegaron, entonces él pudo decir al final del versículo 7, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, David aquí ahora está alabando a Dios por el perdón que experimentó por parte de Dios. Este es el gozo del versículo 1 del versículo 2. La manifestación de ese gozo, hermanos, porque Dios perdonó su pecado, ahora se está reflejando ¿en qué? En un cántico, en una alabanza para Dios. Hermano, de hecho eso es lo que nosotros hacemos con las alabanzas aquí en la iglesia. Porque, hermanos, nosotros por medio de la música, por medio de las alabanzas, damos gracias por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Dios por nosotros? Perdonar nuestros pecados por medios de Cristo. ¿No es cierto? Nosotros hacemos lo mismo que David. Alabamos a Dios porque Él nos ha perdonado. Ahora, quiero que notes algo, hermanos. En 2 de Samuel 12, Dios perdonó a David. Sí, pero le dijo, pero tu espada, ¿recuerdas? Tu espada va a estar sobre tu casa. Cuando tú lees ese libro, hermanos, y llegas al final, tú te das cuenta que esa espada era la violencia muy grande que iba a haber dentro de su familia. 3 hijos de David murieron.
uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Y otro de sus hijos, en venganza, mató al hermano que violó a su hermana. Vean lo terrible que sucedió por causa del pecado, hermano. Imagínate tú como papá, que uno de tus hijos viole a una de tus hijas y después tu hijo mate al otro hijo. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible. Después pasaron los años y David tenía a su hijo llamado Absalón. Absalón, hermano, se rebeló en contra de David, quería matarlo. David huyó y como venganza, ¿qué hizo Absalón? Dice las Escrituras que Absalón tomó todas sus concubinas, las subió al techo del palacio y tuvo relaciones con ellas para que todos lo vieran. Esto es depravado, pero es terrible por el pecado de David. Hubo espada en su casa, mucha espada, hermanos. Y esta es la realidad, hermanos. Más vale que pensemos 2 veces si vamos a pecar. Más vale alejarnos del pecado. Porque hay una realidad. ¿Dios perdonó a David? Sí lo perdonó. Pero hubo consecuencias. Hermano, tú no agarres el perdón de Dios como una licencia para pecar. Tú no digas, no pasa nada, pues al final Dios me perdona. No. Sí, te perdona. Pero las consecuencias de tu pecado ahí van a estar y van a ser sumamente terribles. Sumamente terribles. ¿Se dan cuenta? Es pensar 2 veces antes de pecar. Y vean lo que pasa también cuando tú confiesas tu pecado. Versículo 8. Dice versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y escucha, dice el Señor, no seáis. Esa palabra, hermanos, esta frase, no seáis en el hebreo, se traduce mejor en plural. Dios le está hablando a muchos y es como si decía, no sean. Ustedes no sean, te está hablando a ti y a mí, y Dios no sean. Nos dice, no sean como quienes, como el caballo o como el mulo, escucha, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vean, hermanos, cómo David compara a los hombres que no confiesan con su pecado, cómo los compara con un caballo, con un mulo, ¿no es cierto? La analogía es fácil de entender, hermanos. Si tú no confiesas tu pecado, serás como el caballo que es sujetado ¿al qué? Al cabestro. ¿Saben qué es el cabestro, hermanos? Es el que se le pone a los caballos para poderlo dominar. Ese es el cabestro. Entonces, hermanos, aquí Dios está diciendo, no seas necio, no seas sin entendimiento, dice el Señor. No ocultes tu pecado como David, porque en todos esos meses David era como el caballo que estaba sujetado por el cabestro de su pecado. No seas necio, dice el Señor, porque eso mismo eres tú cuando te rehusas a confesar tu pecado. No estás mostrando ¿qué? Entendimiento. ¿Se dan cuenta? No seamos como los caballos. Versículo 10, dice David, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Este es el contraste. En lugar de estar rodeado del tormento de una conciencia culpable, una persona que confiesa su pecado, escucha, está inundada, está rodeada ¿de qué? De la misericordia de Dios. Nota, hermanos, que la confesión de tu pecado tiene que mostrar también una fe en Dios. Porque el verdadero creyente, escucha, que espera en Jehová. Espera en Jehová. Si tú entiendes que Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia, dispuesto a perdonarte, entonces tú vas a confesar tu pecado, porque tú esperas en Él. Tú crees lo que es Dios. ¿Y qué es Dios? Vean cómo lo dice 1 de Juan 1:9. Yo se los leo. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vean, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hermano, si tú confiesas tu pecado, tú muestras una fe.
Tú muestras que crees que Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar tu pecado. El confesar tu pecado, hermanos, también es una manifestación de fe en Dios. Porque tú dices, Señor, si es cierto, yo me equivoqué. Yo la regué en esto, esto y esto y esto. Y yo reconozco que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Eso es lo que estaba expresando David al final. Él sabía que Dios lo iba a cubrir con esas grandes misericordias por confesar su pecado. Y al final acaba el Salmo 32 con el versículo 11 y dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vean, hermanos, cuando tú confiesas tu pecado, eso te va a llevar ¿a qué? A alabar a Dios. Es la misma idea del versículo 7. David, hermanos, simplemente está expresando una alabanza por la gracia perdonadora de Dios. Él confesó su pecado, Dios lo perdonó y ahora está llamando a todos los justos, ¿no es cierto? Para que todos estos justos que también confesaron su pecado y que recibieron el perdón de Dios, ahora puedan alabar a ese Dios, porque ahora están disfrutando del verdadero perdón de Dios. Hermanos, este es un llamado que David está haciendo a todos aquellos que confesaron su pecado. Es un llamado de gozo, para que tú te goces, porque si tú confesaste tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte esos pecados. ¿Por tus obras? No, por su gracia y su misericordia. Entonces, hermanos, en toda tu vida recuerda esto. Tú vas a pecar millones de veces. Como creyente genuino, vas a pecar. Y cuando peques, cuando pase eso, hermano, recuerda, tú debes decirle a Dios cómo pecaste, tal cual lo que hiciste. Y una vez que hayas hecho eso, deja ese pecado para que ahora sí tu alma ya no esté atormentada con esa conciencia culpable. Y así puedas experimentar de la satisfacción, del gozo, porque Dios te ha perdonado. Y puedas gozarte junto con todos los que Dios ha decidido perdonar y quitar ese tormento de sus almas. Pero confiésalo, hermanos. Confiesa tu pecado delante de Dios y Él te va a librar del tormento que tienes. Amén. Oremos al Señor.